Amigos, ¿cómo están? Tu servidor, Gaspar Cota, un placer estar otra vez con ustedes. Qué tremenda bendición. Oro a Dios que tú estés recibiendo la palabra. Oro a Dios que este día tú tengas la fe en Jesucristo para creer todo lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Jesucristo es poderoso y es majestuoso. Esta generación necesita escuchar de Jesucristo. Hay muchas preguntas. Una de ellas es, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo en esta generación? Unos dicen que Jesús fue un gran maestro, que fue un profeta que hizo cosas buenas por la humanidad y que fue un buen hombre. Otros lo comparan con Mohammed, el profeta de la religión musulmana, y hasta lo comparan con Buda. Para otros es solo una personificación que ha salido en películas que se han hecho a través de los años. Con todo esto vemos en las escuelas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, entre la juventud, entre la gente en general, se preguntan, ¿quién es Jesucristo? Yo lo he escuchado varias veces, inclusive hasta me han hecho esa pregunta a mí. Creo que Saulo se hizo la misma pregunta. Saulo, el perseguidor de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vemos que Saulo iba camino a Damasco para aprender más cristianos y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Esta era la primera experiencia que tuvo Saulo con Jesucristo. Y lo primero que le preguntó Saulo a Jesús fue lo siguiente, ¿quién eres tú, Señor? Con gran similitud, esta es la pregunta que muchos se hacen aún hoy en día en esta generación. Una generación que está tan apartada de las cosas de Jesucristo, que no toman el nombre de Jesús, la persona de Jesucristo, en serio y que no lo toman como el Salvador absoluto de todo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo está en todo lugar. En todo esto hay una verdad. En todo esto hay una verdad. Y me recuerdo lo que dice la palabra del Señor y lo voy a leer, aquí tengo mi Biblia, lo voy a leer en Efesios capítulo 1, versículo 21, porque se me vino a mi mente cuando estaba hablando con ustedes, queridos amigos. Dice, sobre todo principado y autoridad, estoy en Efesios capítulo 1, versículo 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo es por siempre y en todo esto hay una verdad. No podemos escapar del nombre y de la persona de Jesucristo, por más que queramos, por más que quieras. Su nombre está en nuestras conciencias, en nuestras mentes, en nuestros medios y hasta en las redes sociales que están tan populares hoy en día. ¿Por qué no podemos escapar de Jesús? ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar. Él habita la eternidad. Él habita en todo lugar. Sí, está en todo lugar. De alguna manera escucharemos de Jesús, del nombre de Jesucristo, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Donde quiera que tú te encuentres, a donde quiera que tú vayas, ahí tú vas a escuchar de Jesucristo. De alguna manera y de alguna forma. En un sentido claro, Jesús revolucionó los corazones de la gente que lo siguió. Cuando Jesús estuvo aquí, Jesús tocó vidas, cambió corazones con su mensaje. Nunca dirigió una revolución en contra de Roma o las autoridades de su época. Todo lo contrario. En Marcos capítulo 22 vemos el gran ejemplo de Jesús. Cuando tomó la moneda con la inscripción y la imagen del César y les dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús solo vivió entre nosotros, por un poco más de 33 años. Y ya han pasado más de 2000 años. Y 2000 años más tarde, aún se sigue hablando de Jesús, que cambió la historia para siempre. Ese es Jesús. Del versículo que les acabo de leer en Efesios.
Jesús no vino para establecer un reino humano, sino un reino eterno. Recuerda, Jesús habita la eternidad. Él vino a establecer el reino de Dios en esta tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice de la siguiente manera, queridos amigos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, en todo lugar. Jesús no fue parte de un establecimiento político o social. Algunos dicen que porque tenía el pelo largo y andaba de lugar en lugar con sus discípulos, pensaban que era, alguna gente hoy en día dice que era como un tipo hippie. Para nada. En realidad no sabemos cómo se miraba Jesús, cuál era su aspecto. No sabemos si se miraba como usualmente lo pintan, posiblemente tenía el pelo largo, posiblemente no. No lo sabemos, pero eso no importa en estos momentos. Creo que lo importante de esto es sobresaltar que Dios lo hizo a propósito de esta manera para que no adoráramos a una imagen, porque Dios es espíritu y no nos regimos y no nos vamos a regir, y para que no nos rigiéramos con nuestros ojos físicos, sino con los ojos de la fe, que pusiéramos nuestra fe en Él, en Jesucristo. Así que vamos a ir a un corte, no le cambies, vamos a regresar. Recuerda que al final del programa vamos a orar y estamos charlando, estamos conversando sobre el nombre, la persona de Jesucristo. Tenemos que hablar de Jesucristo porque es el Salvador de toda la humanidad. Es la única respuesta. Así que vamos a regresar de un corte. Volvemos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sigan viendo nuestro canal de YouTube que tiene como objetivo de compartir el mensaje de Jesucristo a esta generación tan necesitada de la verdad de Dios. Comparte nuestro programa con tus contactos y amigos. De esa manera nos ayudas para que más personas conozcan a Jesús. Nos gustaría mucho que seas parte de nuestro equipo. Conviértete en uno de nuestros asociados. Apóyanos en oración y de manera financiera. Cada donación que mandas es para que más personas escuchen la palabra de Dios. Manda tu donación, lo que dispongas en tu corazón, ciertamente Dios te bendecirá. Sigue en sintonía con el pastor Gaspar Cota. De vuelta, queridos amigos, amigas, no hay distancias para el Señor. Jesucristo habita en todo lugar por su Espíritu Santo. Estamos hablando de Jesucristo, de su nombre, de su persona. Así que la pregunta vuelve a resonar una vez más. Jesucristo, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres Jesús? Hemos tratado de huir como generación de Él, pero tan pronto y queremos escapar de Jesús, de su dulzura, de su amor, ahí está Él. Aún con nuestros pecados, Él siempre está dispuesto a aceptarnos y a perdonarnos si venimos a ir con un corazón arrepentido. Nos lo volvemos a encontrar una y otra vez, aunque nos apartemos de Él, aunque te apartes de Él. Los grandes filósofos escriben de Él. Los historiadores hacen lo mismo, inclusive los grandes arquitectos hablan de Él al haber diseñado esas magníficas catedrales tan bonitas. Aún en países como el complejo de Kremlin, en el corazón de Rusia. Me acuerdo de eso porque en ese lugar se encuentran una cantidad bastante considerable de retratos y pinturas de Jesús, pronunciando y anunciando a Jesucristo. Asimismo, en Europa, museos, el arte, pintan de Jesús. También en Latinoamérica vemos cómo hay pinturas y retratos de Jesucristo. En fin, en el mundo entero no hay manera de escapar de Jesús. Jesús fue hombre, eso lo sabemos. Él vino y nació de una virgen, pero fue concebido por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos de Jesús que fue un hombre. Tuvo sed, tuvo hambre, lloró enfrente de la tumba de Lázaro, si se recuerdan, y participó de celebraciones.
Tenía todas las características de un hombre. Y con todo eso, como la Biblia dice, no cometió pecado. Quiero recordarte que Jesús fue tentado con todo tipo de tentación, igual que nosotros. Así es, por eso Él conoce tu necesidad. Él conoce cuando tú eres tentado. Él conoce cuando tú no puedes ya seguir hacia adelante. Y Jesús te dice, yo también fui tentado. Yo también fui hombre. No hubo tentación que Jesús no haya atravesado, los cuales venció y derrotó totalmente. Jesús también. Jesús es Dios. Jesús fue hombre, pero Jesús es Dios. Jesús fue hombre, pero la Biblia nos enseña y nos dice que es el único Hijo engendrado de Dios. Dios encarnado en Jesús. Jesús no vivió por 33 años y medio, 33 años y un poco más. Jesús ya existía. Muchos dicen, sí, Él solamente vivió 33 años, pero en realidad Él siempre ha existido porque es Dios. Desde hace tiempo, desde que existió el tiempo, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Para Él no hay medición del tiempo como nosotros lo medimos. Jesucristo dijo inclusive que antes que Abraham ya era Jesús. Él ha sido a través de toda la existencia. Jesucristo es Dios. Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen quién yo soy? Eso está tremendo, me recuerdo. Y yo sé que tú te vas a recordar de lo que le dijo Pedro. Pero viene a mi mente tan claro cuando Jesús les pregunta una vez más, como ya lo dije, ¿quién dicen quién yo soy? Unos dijeron, tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros le dijeron que era Jeremías o alguno de los profetas. Pero Pedro dijo, escucha bien, Pedro dijo con el impulso, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro recibió esa revelación de parte de Dios, que hasta el mismo Jesús le dijo a Pedro, estas no han sido tus palabras o tus pensamientos, Pedro, sino de Dios directamente has recibido esta revelación. Jesús es el Hijo del Dios viviente. En su nacimiento fue el día que Dios se encarnó en su Hijo Jesús. Jesús es Dios. Repito, no fue ahí donde empezó a vivir. No porque nació fue cuando empezó a vivir Jesús. No, Jesús ya existía. Él ya era a través de la existencia desde siempre. La Biblia dice en Juan capítulo 1, escucha bien, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está claro, ¿verdad? El Verbo se hizo carne. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan. Dios se hizo carne en Jesús y vivió entre nosotros. Cuando tú crees en Jesús, tú tienes que aceptar que Jesús enseñó el perdón. Jesús dijo que no solo somos juzgados por nuestras acciones, sino por las intenciones y pensamientos de nuestro corazón. Pon atención a esto. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, que cualquiera que viera una mujer para codiciarla ya adulteró en ella en su corazón. Jesús levantó la barra de la ética moral, de cómo vivir. La elevó y Él mismo practicó lo que decía. Jesús expresó que lo malo sale del corazón del ser humano. Por ende, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, ¿es Jesús el Hijo de Dios? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, explicamos a través de la autoridad máxima y de lo que hemos compartido hasta ahorita. Hubieron 3 cargos que le levantaron a Jesús, si tú te recuerdas. El primero fue que Él amaba a los pecadores. El segundo, que sanaba en el día de reposo. Y el tercero, que decía ser el Hijo de Dios. ¿Fue el Hijo de Dios Jesucristo? Vamos a ver su autoridad. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Fíjate bien lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, señalo ahí,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Jesús como Dios tomando autoridad. Jesús tiene toda autoridad para perdonar los pecados. Ningún profeta pudo perdonar los pecados, ninguno. Mateo capítulo 9, versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, fíjate lo que sucedió, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. ¿Y qué dice ahí? Tus pecados te son perdonados. Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados. Tuvo poder sobre la naturaleza. Cuando los discípulos estaban en la barca, no sé si te acuerdas de este, y se levantó una tempestad, una tormenta arreciaba contra ellos. Los rayos destellaban en los cielos. El viento rugía con furor. Las aguas ya casi anegaban la barca. Los discípulos temblando de miedo, tenían mucho miedo. Despertaron a Jesús y le dijeron lo que estaba sucediendo. Jesús levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. ¿Y sabes lo que sucedió? Le obedecieron. Y todo cesó y hubo una gran bonanza. La naturaleza obedeció a Jesús al instante. Tiene autoridad y poder. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Jesús es todo. Tan impactante es todo esto que los mismos discípulos, impactados, quedaron sus discípulos y dijeron en Marcos capítulo 4, versículo 41. Fíjate lo que dijeron al ver todo esto. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Hizo que los mudos hablaran, que los ciegos vieran, que los sordos oyeran, que los cojos andaran, levantó a los muertos. No hay enfermedad que pueda resistir el poder de Jesucristo. Y por eso te digo, con la autoridad de Jesucristo, recibe tu sanidad en este momento. Recibe tu sanidad, eres sano, cualquiera que sea tu enfermedad. Recibe sanidad, tu espíritu enfermo se tiene que ir por el nombre de Jesucristo, por la autoridad aplicada en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo. Eres sano. Donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea tu enfermedad, tú recibes sanidad. Marcos capítulo 16, versos del 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, resalto ahí, ¿en qué? En el nombre de Jesús, dice ahí el texto, en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y fíjate lo que dice aquí, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús tiene toda autoridad. Jesús tiene la autoridad sobre los demonios. Los demonios sí existen. Satanás existe, pero están derrotados porque Jesucristo los venció en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente. Públicamente los exhibió. Jesucristo confrontó a los demonios una y otra vez y los echaba fuera y le obedecían porque les venía con la autoridad de Dios. Y los que estaban locos recobraban la cordura al ser sanados. Mateo capítulo 1, versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es esto? ¿Qué es esto? Decían. ¿Qué doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. La gente lo reconocía. Jesús tiene completa autoridad totalmente. Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Él vive. Es evidente. Esta es una evidencia totalmente. Jesús había sido latigado. Se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Sangraba por todos lados. Lo golpearon e inclusive hasta le hicieron cargar la cruz. Su misma cruz con la cual iban a clavar. Y aún así, estando clavado, dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando murió en la cruz, si te recuerdas qué fue lo que sucedió, tanto poder emanó que el velo del templo se rasgó en dos.
y la tierra tembló con estruendos, y las rocas se partieron, y los sepulcros fueron abiertos. Tan sorprendente fue este suceso, tan grande fue este suceso que el mismo soldado romano dijo de la siguiente manera: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús no es para una sola nacionalidad, o para una sola persona, o para solo un grupo. Jesús es para todo el mundo. Jesús es la salvación en su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Cuando dijo consumado es, cuando estaba en la cruz dijo consumado es, el plan de salvación se completó. Ahora por Jesús todos tus pecados y los míos son perdonados si venimos delante de Él arrepentidos y aceptamos a Jesucristo, si aceptamos su nombre, si lo aceptamos como Dios. Jesús te miró a ti. Cuando estaba en la cruz, Jesús te miró. Jesús cuando estaba en la cruz ya te conocía por nombre. Él ya te había visto desde antes. Ya había pensado en ti. Él ya te había visto cuando tú ibas a nacer y extendió su salvación y el perdón para que tú fueses perdonado. Él te amó tanto que se quedó en la cruz porque Él sabía que iba a derrotar la ley del pecado, Satanás y sus demonios, y nos iba a dar salvación eterna, iba a ser el vínculo entre Dios y nosotros. Él pudo haberse bajado de esa cruz, pero Él vio que se levantaría de los muertos. Él vio a esta generación en la cual estamos viviendo que necesita tanto de Jesucristo. Una generación tan extraviada que necesita encontrar a Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida. Miró que el día vendría cuando reinaríamos para siempre con Él. Jesucristo resucitó, Él vive. Tenemos el evangelio de salvación. Cuando fueron a la tumba la encontraron vacía y recibieron las mejores noticias que el mundo haya recibido. Él no está aquí, dice el texto, ha resucitado. Eso fue lo que inspiró a los apóstoles. Los cambió totalmente y fueron a contárselo al mundo entero, que Jesús vive y ha resucitado. Jesús ha resucitado. Estamos bajo ataque demoníaco porque creemos en Jesucristo como Dios. Pero no te amedrentes. Recibe a Jesús en este momento. No tengas miedo, recibe a Jesús. Satanás quiere destruir esta generación, quiere destruirte a ti, pero a causa de la resurrección de Jesucristo, Satanás está vencido. Estamos bien armados porque estamos con Jesús. Te tienes que acercar a Jesús para que estés bien armado, como dice Efesios capítulo 6. Jesús es el único que puede transformar y salvar. Por Jesús podemos tener la seguridad, la gracia, el favor y su amor eterno, el gran amor de Dios para nosotros. Te tienes que contestar la pregunta entonces, ¿quién es Jesús para ti? Nadie la va a contestar por ti. Tú la vas a contestar por ti mismo. Las evidencias son claras. Jesús es el Hijo de Dios. Lo comprobamos cada vez que transforma una vida y la cambia para siempre. Sabemos que Él vive. Por fe lo sabemos, lo creemos por fe. Todo lo que hacemos en las cosas de Dios es por fe. Pon tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador y verás quién es Jesús. En ese camino a Damasco, al cual nos referíamos al empiezo de nuestra charla, cuando Saulo le dice a Jesús, ¿quién eres, Señor? Saulo le hace otra pregunta y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo, levántate y ve. Es lo mismo que Jesús te dice aquí en estos momentos. Levántate y recíbeme. Levántate y recíbeme. ¿Crees en Jesucristo? Cree en Jesús, cree. Cree en Jesús que Él te salva. Jesús te salva, te transforma. Quiero orar por ti en este momento. El tiempo se nos ha acabado, se ha pasado tan rápido. Solamente di estas palabras, Jesús te acepto, soy pecador. Te recibo en mi corazón. Sé que he vivido una vida alejada de ti. Me he apartado de ti, me arrepiento de mis pecados. Recibo tu perdón y creo que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que moriste por mí en la cruz
Te sepultaron, pero resucitaste al tercer día, ascendiste a los cielos con gran poder. Amigo, amiga, si tú dices esa oración, Jesucristo es el dueño de tu vida. Tú te has convertido en hijo de Dios, en hija de Dios. Recibe tu sanidad. ¿Cuál es tu necesidad? Oramos en este momento aquí en el estudio para que tú recibas de parte de Dios el milagro que tú necesitas en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos la palabra en el nombre de Jesús para que tú recibas tu milagro, tu sanidad, que tú recibas la contestación a tu respuesta. En nuestro canal de YouTube, escríbenos, estamos en contacto, estamos en comunicación. Nuestro anuncio te va a hablar más y te va a decir cómo contactarnos. Hasta la próxima y te recuerdo, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Te amamos. Hasta luego. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales. Nos gustaría continuar orando por ti y escuchar lo que Dios ha hecho en estos 30 minutos. Nos vemos para la próxima en otros 30 minutos con el pastor Gaspar Cota.